esta vez vamos a estar con Roberto Estellés Colom, que ahora os voy a contar quién es, pero vamos a hablar del rol del sector público en el desarrollo del ecosistema de inversión de impacto en Europa. Claro, a nosotros esto nos toca 100%, pero creo que le puede interesar a mucha gente porque me parece que es una manera de financiar que Europa va a implantar a futuro y con los planes Next Gen más. Os presento un poco a nuestro invitado. Roberto trabaja dentro de la Unión Europea y su rol es fundamentalmente ese, atraer capital privado para desarrollar las políticas de la Comunidad Europea, tanto en materia de transición digital como de transición energética, de una manera en la que la comunidad hace capital blended, más blando quizás, ahora nos explicará él mucho mejor, y lo que facilita es intenta motivar al inversor privado a alinearse con sus inversiones en esos objetivos que tiene políticos la UE. La manera en la que lo hace es lo que os decía, una financiación un poco más blanda, como participaciones, deudas junior, deudas senior. Ahora ya entras tú más en detalle. Y lo hace a través del Banco Europeo de Inversiones y otros organismos multinacionales de financiación, y lo que intenta es atraer a inversores del sector privado, financiero, corporativo, fundacional, de todo tipo, ¿no? No voy a enrollarme más, Roberto, porque a lo mejor tú quieres contar alguna cosa más concreta de tu carrera y sobre todo, como nos pasa con estos españoles por el mundo, ¿cómo has llegado tan lejos? María Ángeles, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a participar aquí con vosotros. Es una iniciativa a la que me hace mucha ilusión unirme. Efectivamente, como mencionabas, yo soy funcionario de la Unión Europea. Pasé mis oposiciones hace 5 años ya ahora y trabajo en el mundo, primero dentro de Europa, pero también en la cooperación al desarrollo fuera en estos ámbitos, ya sea del ámbito social y apoyar el desarrollo social, transición energética, digital, porque es algo que siempre me ha tenido muy desde cerca. Yo estudié ciencias políticas en París, hice la carrera allí, había estudiado en un liceo francés, entonces tuve esa oportunidad. Y al terminar mi carrera estuve trabajando un año en Portugal, en la Embajada de Francia en Portugal, haciendo proyectos de cooperación con España y con otros países. Y de ahí di un salto un poco más lejos, porque no me había ido suficiente. Entonces estuve por Colombia, donde estuve trabajando en todo lo que es justicia transicional y reinserción de exguerrilleros y paramilitares. Y ahí fue donde descubrí un poco el rol tan grande que puede tener el sector público en nuestro día a día, ¿no? Y cómo podía ayudar a todas estas personas a reenfocar su vida y reintegrarse en la sociedad, que me pareció un objetivo muy bueno. Debido a eso volví a España, hice un máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas, seguido un máster de Microfinanzas y Acceso a la Financiación y el Emprendimiento. Y con este bagaje estuve trabajando 3, 4 años en España en diferentes entidades sociales, ayudando al desarrollo del emprendimiento, ya que España había sido muy tocada por la crisis económica y había una necesidad muy grande de ayudar el emprendimiento en nuestro país. Y con esa experiencia es cuando yo llegué a la comisión diciendo, vale, ahora he entendido cómo funciona esto desde el terreno, pero creo que el sector público tiene un rol muy grande que jugar en todo esto y quiero estar allí apoyando a su desarrollo para ayudar a todo tipo de entidades a que puedan beneficiarse de estos programas que tanto nos hace falta. Entonces, ese ha sido un poco el recorrido y la verdad que estoy muy contento con la invitación de hoy y con el tema que me planteas, porque yo creo que el sector público tiene un rol muy grande que jugar en nuestro día a día. Entonces, de verdad que gracias por la invitación. Qué bien, lo comparto contigo 100%, ¿eh? Y los americanos lo han acuñado ya y lo llaman catalytic capital, ¿no? Y es muy buena la palabra catalizar. Yo creo, ¿no? Y el baremo, ahora nos contarás tú un poco, con un 10% que pone la administración es capaz de levantarse el 90% de inversión privada y eso es muy interesante. Pues venga, vamos al ataque. ¿Cuál debería ser el rol del sector público en el siglo XXI? Pues como comentábamos, ¿no? Así el sector público juega un rol importantísimo en nuestro día a día. Y a mí me encanta contar un ejemplo, yo que vivo en Bruselas, para los que hayáis estado por Bélgica o conocéis un poco Brujas o Amberes, tiene estas casitas muy finitas, de fachadas muy pequeñas y coloridas, que son muy bonitas para ver, pero difíciles de vivir. Y este tipo de construcción se debe a que allá en el siglo XVII se creó un impuesto sobre los bienes inmobiliarios en los que se pagaba en función de qué tan ancha era la fachada. O sea, y vemos que eso ha tenido un impacto al final que perdura hasta los días, ¿no? Entonces, esto es un poco una broma, pero efectivamente tiene un impacto muy grande y yo creo que mientras que tradicionalmente se habla del sector público como aquella entidad que
remedia fallos de mercado, que provee bienes comunes. El sector público tiene un rol mucho más importante que jugar, ¿no? Yo lo llamo market shaper, pero tú hablabas catalítico y efectivamente, o sea, el sector público debe jugar un rol de creación y propagación de nuevos mercados. Donde hay una necesidad, un objetivo de política pública, hay que intentar poner los medios para atraer a tantos como quieran participar de este objetivo que tenemos común. Y eso lo tiene que hacer de diferentes maneras el sector público. Una de ellas es realmente socializando los riesgos que incluye entrar en un nuevo mercado. Crear un nuevo mercado incluye una enormidad de riesgos para todos aquellos emprendedores o empresas privadas que quieren participar, y muchas veces es una barrera a que estas entidades entren. Entonces, si el sector público puede, y una vez se ha creado este mercado y está en desarrollo, todos benefician de ello. De alguna manera, y muchos nuevos actores entran. Ese es el precio que tiene que pagar el pionero, el que innova, ¿no? Entonces, de alguna manera, si el sector público puede socializar, y lo vamos a ver ahora, este tipo de gastos para atraer directamente a más inversores, atraer a más gente con ganas de participar en este mercado, que puede ser el emprendimiento social, por ejemplo, pues de alguna manera esta socialización de los riesgos es algo fundamental que tenemos que hacer desde el punto de vista del sector público. Pero también hay otro elemento, tal vez la otra parte de la moneda, que es que la inversión que realiza una entidad pública, en este caso la Unión Europea, genera confianza a otros inversores. Sabiendo que la Unión Europea está poniendo dinero ahí y que apuesta por este proyecto, esto atrae a bancos, atrae a fondos de inversión, atrae a inversores privados, y entonces eso es algo importante. Y al atraerlos con esta confianza también tiene un efecto apalancador, que lo comentabas efectivamente. Con un euro que pueda poner la Unión Europea, muchas veces conseguimos levantar 9, 10 o hasta 15 euros de inversores privados que están interesados en este proyecto, que no solamente buscan un retorno financiero, sino también quieren un mismo retorno social alineado con nuestros objetivos. Y eso es algo que tiene que hacer el Estado. Y la Unión Europea, pero también administraciones públicas, efectivamente. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que al final los recursos que tiene el sector público son muy limitados. Son los que conseguimos a través de la recaudación de impuestos, pero son limitados comparado con la cantidad de necesidades que hay o objetivos de políticas públicas que queremos lograr. Entonces, para ello, el sector público tiene que pensar, queriendo crear este nuevo tipo de proyectos, crear estos nuevos mercados, cómo utiliza eficientemente sus recursos. Y por eso la cooperación con el sector privado es tan importante, porque es una forma de utilizar de manera eficiente los recursos públicos. Y una de las mayores formas para hacer esto que utiliza la Administración Europea es lo que llaman blended finance, que sería la mezcla de financiación pública con una serie de instrumentos que ahora veremos, así como financiación privada, ¿no? Y la idea es atraer a estos inversores privados en todos los sectores que nosotros nos puede interesar: energías renovables, inclusión social, inclusión financiera, digitalización, competitividad de las pymes, con el fin de maximizar el impacto de lo que podemos lograr. Lo estamos diciendo, con un euro de sector público podemos apalancar 10, 12 euros de inversión privada dirigidas y catalizadas hacia un objetivo social que es el que buscamos, que eso es algo importante a remarcar. Entonces, a través del Blended Finance, que pues, si quieres podemos conversarlo ahora en adelante, lo que buscamos es reducir el riesgo del inversor privado o maximizar un poco más su retorno de cara a atraerlo. Había una barrera, no querían entrar porque lo consideraban muy arriesgado el sector o no tenían un retorno suficiente para entrar. Entrando con el sector público, con las ayudas públicas, lo que logramos hacer es cambiar esa situación y de esa manera abrir oportunidades a muchos inversores privados interesados por apoyar un sector en específico. Entonces, yo creo que ese es el rol al final del sector público a día de hoy en el siglo XXI, es intentar crear nuevos mercados, intentar buscar dónde están las capacidades de intereses comunes con inversores privados para poder sacar adelante nuestros objetivos de políticas públicas de una manera muy eficiente. Jo, mira, me parece súper interesante. Y además es que hemos decidido grabar este podcast en español porque creemos que en España todavía adolecemos de despiste, de que esto existe, y yo veo, sobre todo en la ayuda al desarrollo, ya más en la ayuda a España también lo estamos aprendiendo ahora, pero que pues alemanes, franceses, holandeses, ingleses antes también, tenían mucha experiencia en esto del blended y se llevaban todo el capital que se iba poniendo en la Comunidad Europea para estos proyectos, y nosotros yo creo que hemos estado ahí muy poquito. Quería que nos explicaras un poco qué actores hay en el blending, cómo funciona esto y si confirmas la impresión que yo tengo de que España igual está un poco atrás en esto. Efectivamente, como decíamos, el Blended Finance lo que representa es poner conjuntamente una serie de recursos y es combinar los recursos de diferentes instituciones
juntas para un objetivo común. O sea, que lo primero que tenemos que hacer antes de hablar de Blended Finance es encontrar unos objetivos que queramos lograr que sean comunes a inversores privados y públicos. Y una vez podemos en conjunto nuestros métodos de financiación y nuestros presupuestos, el objetivo es intentar encontrar adicionales inversores que puedan estar interesados en ello. Entonces, generalmente hay tres tipos de actores en Blended Finance. Tenemos actores gubernamentales o grandes ONGs o instituciones caritativas o de donación o grandes donaciones internacionales que lo que buscan realmente ellos a través del Blended Finance es lograr un objetivo social. Un actor muy importante que trabaja con nosotros son los fondos de impacto y los fondos de impacto social y los inversores sociales, que ellos buscan a la vez un retorno social, pero también un retorno financiero para la actividad social. Y esto es uno de los actores más importantes en el mercado. Son tal vez los que están más activos y los que más emprenden en ello. Y finalmente, porque los objetivos son muchos y las necesidades son muchas, pero los recursos son limitados, el tercer tipo de actor con el que trabajamos constantemente son inversores comerciales. Por inversores comerciales podríamos estar hablando de bancos o de fondos de inversión o de fondos de pensiones, grandes fondos de pensiones, que lo que buscan principalmente es un retorno financiero puro y duro. Entonces, la idea ahí y el esfuerzo del sector público y de los inversores de impacto social es convencerles que van a tener un retorno en esta actividad para que ellos pongan sus fondos a disposición del bien público que queremos obtener. Digamos que estos serían los tres grandes tipos de actores con los que nosotros trabajamos. Y realmente para el público, y creo que esto es algo que he recalcado, pero quiero repetir una vez más, es que son objetivos de políticas públicas que tenemos todos. No estamos haciendo otro tipo de actividades, estamos atrayendo inversores privados dentro de nuestros objetivos de desarrollo públicos, de nuestras políticas públicas. Y lo que conseguimos con esto, realmente la idea es, como decía yo, el sector público con sus recursos, como su principal objetivo es el impacto social que vamos a tener, es poner nuestros recursos con un grado de riesgo mayor que el de los demás inversores para poder atraerlos, porque es reducir el riesgo que tendrán los inversores de impacto o los inversores comerciales para que ellos se sientan cómodos poniendo sus recursos con nosotros y conseguir y alinear nuestros objetivos. Es muy importante esto, y cuando hablaba de que hay que ser eficiente con el uso de los recursos públicos, realmente este tipo de actividad en la que atraemos al inversor privado tiene mucha importancia en este blending porque nos permite tener una gran eficiencia. Primero, por el efecto apalancamiento que hemos hablado. Podemos utilizar muchos más fondos de los que realmente tenemos atrayendo a los inversores privados. Pero también la idea de que, al no ser una subvención como tal, sino un fondo que se emplea para un objetivo, existe la posibilidad de reutilizarlo y que sea de manera revolvente poder utilizar un fondo, lo que nos permite que los mismos 10 euros pueden ser utilizados varias veces en el mercado. Y esto tiene un efecto apalancador aún más grande todavía. Y finalmente, el hecho de que no se esté dando una simple subvención, sino que sea un crédito blando o una garantía o otro tipo de productos, lo que también permite es tener una mayor disciplina financiera, tanto de la institución pública como de la institución privada que va a gestionar esos fondos. Porque se olvida que ya no es una donación como tal para hacer unas actividades, sino que es una gestión que se otorga para que se puedan utilizar de la mejor manera estos fondos. El sector público, al final, su rol en estas plataformas de blending es utilizar eficientemente los recursos, conseguir unos objetivos de política pública, pero no es gestionar directamente estos programas. Realmente el sector público no tiene como tal ni la expertise bancaria, ni tiene el objetivo de poder desarrollar estos programas. Por eso tenemos que trabajar con socios. Y nuestros socios en todas las plataformas de Blended, como mencionaba María Ángeles, son los bancos internacionales, los bancos de desarrollo. Pueden ser nacionales, pueden ser internacionales. En el caso de España, por ejemplo, sería el Instituto ICO. El ICO sería el Instituto de Crédito Oficial sería uno de los grandes socios con los que canalizaríamos fondos. A nivel europeo, pero también muy activo en España, tenemos el Banco Europeo de Inversiones o el Fondo Europeo de Inversiones también. Y hay así una serie de actores como el Banco Mundial, con el que también colaboramos fuera de Europa, o otros actores como agencias como la EFI de española o la AFD francesa. Finalmente, yo me he concentrado ahora en qué obtiene el sector público gracias a esto, pero también el objetivo y las ganancias son para todos y por eso todo el mundo tiene un interés de estar en la plataforma de Blended, porque al final los inversores de impacto social ven en la intervención de la Comisión Europea una forma de reducir sus riesgos y crear nuevos mercados, conseguir nuevos clientes, poder expandir más unos productos que ellos tienen que son buenos para que puedan llegar a más gente. Y finalmente, para el inversor comercial, lo que está viendo es que no solamente consigue un retorno económico y financiero bueno,
sino que además está haciendo algo que es en bien de la sociedad en general. Entonces yo creo que al final todos los actores tienen algo que ganar en una plataforma de blending. Me parece súper interesante, pero ahí siento sí, está ese movimiento, sí es este dinero, pero luego también tanto el Banco de Desarrollo, ¿no?, Europeo, como el Fondo Europeo de Innovación entran mucho pari passu con otros inversores. O sea que yo me encantaría ver que el futuro un poco de la planificación financiera en Europa es irse más cada vez hacia el blending, ¿no? Y lo que tú decías un poco, es verdad que tanto el Banco Europeo de Innovación como el fondo luego se apoyan en otros fondos, pero sí que dejar un margen amplio a la gestión de esas inversiones a la gente que sabe hacerlo, ¿no? No sé si esto está un poco fuera de nuestro guión, pero ¿tú crees que es una tendencia que esto del blended finance en Europa está visto como una cosa buena? ¿Estáis en fase piloto? ¿Creéis que cada vez más parte del budget se va a emplear a esto porque precisamente cataliza más capital? ¿Cuál crees tú que es la tendencia o qué estás viendo allí dentro en Bruselas? Exacto, no, sí, efectivamente. Realmente creo que viene principalmente una necesidad, pero sí, para responder primero directamente a la pregunta, es una tendencia que estamos viendo cada vez más y la que se va a ir desarrollando ya bastante a día de hoy, pero cada vez más en los años que vendrán a continuación. Y todo parte de una necesidad. Realmente hemos vivido una crisis económica muy grande en Europa, en la que se han incrementado las necesidades y se han reducido los presupuestos existentes. A nivel de la Unión Europea, también con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se reduce el presupuesto que tiene la Unión Europea también para intervenir. Entonces, estamos constatando que con los recursos que tenemos no somos capaces de cubrir todas las necesidades existentes. Y ya es una realidad a nivel europeo y cada vez más en España también, que es obligatorio cooperar con otros actores que tienen también los mismos intereses que nosotros, ¿no? Podemos trabajar con cualquier persona y cualquier tipo de institución, si tiene los mismos intereses que nosotros, tenemos que intentar remar todos en la misma dirección y al final lo estamos viendo a día de hoy, pero lo vamos a ver cada vez más. Y ahora que estamos en un nuevo periodo de programación para la Unión Europea, que es del 2021 al 2027, es una ya realidad a voces. Necesitamos atraer inversores privados y por eso están lanzando bonos de impacto social, están lanzando bonos verdes para conseguir este pacto europeo del que hablamos, porque necesitamos trabajar con el sector privado para poder cumplir los objetivos de desarrollo que queremos y poder llegar a los compromisos que tenemos. Entonces, efectivamente, es algo que lleva existiendo desde el 2010 dentro de Europa, pero que cada vez va a ser más fuerte y más importante en el futuro. Vale, pues si nos puedes contar un poquito el detalle de qué instrumentos utilizáis para hacer este blending. Perfecto. Lo que hay que entender es que los mercados están en diferentes niveles y que no todos los mercados están igual de avanzados en todos los sentidos, ¿no? Porque cuando hablamos de mercados aquí estamos hablando de emprendimiento social o de finanzas verdes o de digitalización. Entonces, la Comisión Europea y el sector público en general utiliza unos 5 instrumentos principalmente que son los que nos permiten cubrir las diferentes necesidades de los mercados en función de en qué momento está cada uno de esos mercados. Porque, como decía, trabajamos desde la creación del mercado hasta que el mercado ya puede, a nivel privado, funcionar solo. Entonces, debido a eso, tenemos diferentes instrumentos. El más básico y el que utilizamos para crear un nuevo mercado serían subvenciones que se utilizan para hacer todo lo que serían actividades de preparación, de análisis de las necesidades del mercado, de ayuda en subvenciones a pequeñas instituciones que necesitan crear su capacidad para poder generar una demanda después de financiación que pueda cubrir el sector privado. Entonces, eso lo llamaríamos las subvenciones de diseño, preparación, pero también la asistencia técnica. Y la asistencia técnica, por ejemplo, por poner un ejemplo así práctico, podría ser: pongamos dinero para ayudar a emprendedores a hacer su plan de negocio para que luego puedan ir a un banco a solicitar un crédito. Entonces, esa asistencia técnica puede ayudar muchísimo al emprendedor, pero también puede ayudar a una institución microfinanciera o un fondo de inversión social que quiere desarrollar un producto específico para emprendedores y con esta ayuda de asistencia técnica puede lograrlo. En mercados que ya existen o que ya estamos creando y que todavía no son completamente comerciales y establecidos, tenemos otro tipo de ayudas que es para mí una de las más interesantes, que es pago por resultados. Esto lo hemos oído hablar con diferentes nombres. Pueden ser bonos de impacto social, por ejemplo, en el que se pagan unos resultados a instituciones, o sea, se pagan unos servicios a instituciones conforme se consiguen unos resultados muy específicos. Y ya en mercados que están un poco más casi desarrollados, entramos con 2 productos muy típicos nuestros, que son las garantías. La garantía hay que entenderla como un seguro. Al final, yo cubro a una institución que está, por ejemplo, otorgando créditos a empresas sociales, siempre que el portfolio entero que construya
esté basado en lo que nosotros hayamos acordado. Si hemos acordado que es para jóvenes emprendedores de menos de 30 años que buscan un impacto social en sus actividades, esa será la elegibilidad de la cartera. Y lo que nosotros hacemos con nuestra garantía es cubrir parte de ese riesgo para permitir al banco ofrecer, o al fondo de inversión, ofrecer préstamos o inversiones a ese tipo de público objetivo. Y finalmente, el último tipo de instrumento que nosotros utilizamos en el día a día sería lo que llamamos créditos o participaciones blandas o concessional funding. Y la idea allí es que cuando se estructuran fondos con diferentes inversores, en función del tipo de riesgo que uno está dispuesto a tomar, tiene un tipo de retorno. Lo que hace la Unión Europea es que se asegura tomar el riesgo más elevado, que suele ser el junior, que es en cuanto hay una pérdida, el primero en perder dinero sería ese tramo junior. Y tomando nosotros ese tramo, primera pérdida, también llamado, permitimos a otros inversores que pongan su dinero sabiendo que tienen un colchón de seguridad que absorberíamos nosotros. Es otra forma también que tenemos de utilizar en mercados que ya están casi comerciales, casi con retornos comerciales, pero que todavía no han llegado ahí, para darles el pequeño empujón que les falta. Estos son los 5 instrumentos que más utilizamos nosotros y creo que para mí sería el momento de hablaros un poco también del programa por antonomasia más importante que tiene la Unión Europea de microfinanzas y emprendimiento social, porque es uno de los temas que más pegados al corazón tengo y quería conversar con vosotros, porque además he trabajado muchos años con ellos en este programa. Entonces, el programa EASY, que es el programa de Employment and Social Innovation, que es microfinanzas y emprendimiento social, es un claro ejemplo de cómo la Unión Europea lleva los últimos 10 años utilizando instrumentos financieros para lograr objetivos sociales. Estos objetivos es aumentar el acceso a microfinanzas para aquellas personas vulnerables que quieran emprender y no tengan las capacidades. Es fortalecer la capacidad institucional de aquellas instituciones microfinancieras o bancarias que apuestan y apoyan el emprendimiento social o el emprendimiento de las personas más vulnerables. Y finalmente es desarrollar, en general, el mercado de la inversión social y la inversión de impacto. Estos son los 3 objetivos que persigue el programa EASY. Y para ello tiene ciertos instrumentos que os sonarán a lo que hemos hablado hace un segundo. Tenemos una garantía de cartera que permite a instituciones bancarias ofrecer microcréditos de hasta 25.000 euros a emprendedores por toda Europa. Tenemos participaciones en equity para construir y desarrollar la capacidad de estas instituciones de poder ayudar a las personas. Tenemos préstamos blandos que permiten a las instituciones financieras tener más capacidad de préstamo para empresas sociales y microfinanzas. Y finalmente tenemos tres subvenciones piloto con las que trabajamos para intentar desarrollar la creación de los mercados en esos países donde tal vez hay un poco menos de cultura. Porque es cierto que mientras que en países de Europa del Este hay una tradición muy grande de microfinanzas y acceso a la financiación por pequeños créditos, en España, desde la desaparición de las cajas de ahorro que cumplían esa función antiguamente, se perdió un poco. Y no hay muchos actores a día de hoy en España con una capacidad de cubrir a nivel nacional las necesidades microfinancieras y de emprendimiento social. Tal vez uno de los actores más grandes que hay en España a día de hoy es Microbank de la Caixa, que ha tenido desde hace años un programa de microcréditos. Pero hay un montón de actores pequeñitos, ya sean instituciones microfinancieras pequeñas, hay fondos de impacto social en España que necesitan de este tipo de ayudas, ya sea en base de subvención o en base de garantías y equity, para ellos desarrollarse más, crecer más y poder cubrir las necesidades de un mercado muy grande que hay en nuestro país. Tal vez un par de detalles que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esto, porque algo que nos preguntan muchas veces es si ponemos dinero público, la gente devuelve el dinero después, sabiendo que es dinero público. Entonces, está este tema de moral hazard, que se llama en inglés, que es cuando uno sabe que tiene una protección a ciertas cosas o que el sector público está detrás, relaja un poco las condiciones de otorgamiento de crédito o las condiciones de devolución de ello. Dicen que pasa a veces. Por eso, comentábamos antes, el sector público nunca se ocupa directamente de colocar su cartera de garantías o de créditos, sino que trabajamos a través de instituciones que son expertas en ello. Y cuando diseñamos los productos, hacemos lo mismo. Estábamos hablando, por ejemplo, de las garantías. Nuestras garantías no cubren la cartera entera de préstamos, sino que cubren una pequeña parte de la cartera de préstamos para asegurarnos que la institución financiera que coloca esta cartera de préstamos después tiene los mismos intereses que nosotros y no relaja su forma de trabajar en ningún momento para asegurarse lo mejor y el más eficiente uso de nuestros recursos. Lo mismo en las inversiones de equity. Cuando invertimos en equity en instituciones microfinancieras o en fondos de inversión, lo hacemos para que ellos puedan desarrollar sus infraestructuras de IT o para que puedan escalar algunos de sus productos o contratar a más gente o capacitar a más personas.
pero solo participamos en una parte de esta equity. Ellos tienen que aportar también la suya y esto nos permite asegurarnos de que nuestros objetivos están bien alineados y que estamos en la misma dirección todos nosotros. Es muy interesante el alineamiento de objetivos, ¿no? Que es verdad que las macrotendencias que se marcan desde Europa son como una especie de resumen de todo lo que está preocupando en todos los países, ¿no? Y bueno, pues sube de abajo arriba y luego va de arriba abajo, ¿no? Vale, pues nos quedamos con esto del programa ESI, que me ha parecido súper interesante. Y ya quería que nos dieras un poco más una descripción o que nos cuentes un bono de impacto social del que tú estés contento, que está funcionando, porque esto en España está creando muchísimo interés. Todavía no hemos lanzado ninguno. El que parece que está más cerquita de lanzarse ahora mismo es uno para personas sin hogar de la Comunidad de Madrid. Pero quería ver vuestra experiencia en otros países que quizá van más adelantados, cómo funciona, cómo, ¿no? ¿Dónde está la clave del éxito de estos bonos? Perfecto, por supuesto. A ver, creo que vale la pena empezar con una pequeña definición, que es que en términos financieros un bono de impacto social no es un bono real como pueden ser otros, sino que es un contrato a futuros sobre unos resultados sociales que se pactan al inicio. Realmente es un acuerdo por pago por resultados que involucra por lo menos 4 actores, generalmente, si no 5. Uno es un sector público, que tiene que estar dispuesto a pagar una cantidad específica por un resultado social concreto. El segundo actor, que para mí es muy importante, es generalmente un fondo de inversión. El fondo de inversión está ahí para catalizar y atraer a inversores sociales interesados en este proyecto. Otro actor clave, el tercero, para mí es un proveedor de servicios sociales, que es el que tiene realmente la expertise de cómo trabajar con una población objetivo para conseguir estos objetivos. Y finalmente, también clave, la quinta pata la cuarta parte de esta estructura son los inversores sociales, claramente, gente que tenga la capacidad económica y esté dispuesto a invertir a cambio de lograr un objetivo social y un retorno financiero, porque tiene que tener ambas cosas, tiene que tener un retorno financiero y social. Y finalmente, la quinta pata de esta estructura, que son un evaluador independiente. Hace falta que alguien que no tome partido ni a favor ni en contra pueda asegurarse de que se cumplen los objetivos sociales que se han contratado. Al final, el objetivo del sector público en esto es atraer nuevamente a capital privado para generar este retorno social. Y generalmente los bonos de impacto social que existen en Europa están en diferentes ámbitos. Principalmente son empleo, son protección social, justicia, salud y educación. Son las 5 áreas donde hay más impactos sociales, bonos de impacto social en Europa. Tiene muchas ventajas trabajar con este pago por futuros, que son los bonos de impacto, y uno es que al centrarse en los objetivos y no el costo de unas actividades X, el sector público usa de manera muy eficiente sus recursos. Solo paga si se consigue lo que se ha pactado y no se paga sin saber cuál va a ser el objetivo final. También, al centrarse en esos objetivos de medir el desempeño de lo que se consigue, estos proveedores de servicios sociales tienen una capacidad grandísima de innovar, porque ellos quieren lograr el mejor objetivo y lograr el desempeño del programa y ya no tienen una obligación de firma A, firma B, X horas de clase o tal dinámica, sino que a ellos se les da la libertad de conseguir estos objetivos de la manera más innovadora y eficiente posible. Entonces, permite mucha innovación social estos bonos de impacto social. Y son dos elementos muy importantes a tener en cuenta. En Europa, como comentamos, se están desarrollando cada vez más. Y esto va teniendo un efecto bola de nieve porque cada vez tenemos más. Uno, tal vez, de los países más activos en Europa es nuestro vecino Portugal, que desde 2016 está trabajando en ofrecer muchos servicios sociales a través de bonos de impacto social. Y es muy, muy interesante porque siempre es divertido intentar medirse con el vecino de al lado, con el que somos cada vez más próximos, y tal vez de Portugal tenemos mucho que aprender en este sentido. Nuestro otro vecino, aunque tengamos el mar Mediterráneo de por medio, Italia, también está trabajando, por ejemplo, actualmente en lanzar unos bonos de impacto social que permitan la reinserción sociolaboral de exconvictos y expresidiarios con el fin de ayudarles a encontrar un puesto de trabajo, una salida laboral y reducir la reincidencia que han detectado en las cárceles italianas. Entonces, realmente es un impacto social muy bueno y creo que es un mérito enorme de poder atraer inversores privados para ello. Tal vez para entrar un poco más en detalle, me gustaría concentrarme en uno con el que yo he estado trabajando y tal vez por eso conozco más. Este nos queda un poco más lejos, no es Portugal ni Italia, es Finlandia. Y es el caso de Koto, en Suecia. Perdón, este es en Suecia, que se lanzó en 2017. Así, en breves pinceladas en detalle, el objetivo de un bono de impacto social es identificar un problema o una oportunidad
que tenemos que alinear con los objetivos políticos. Y lo que hicieron ellos era un programa para facilitar el acceso al empleo de inmigrantes con el fin de mejorar su inserción dentro del país. Entonces era un objetivo claro. Para ello tenían que también fijar un objetivo que fuese cuantificable y medible, porque no solamente es qué queremos conseguir, sino cuánto queremos conseguir. Si no, no sabemos cómo se podría pagar este bono. Y esto se puede hacer de varias maneras. Si tienes muchos resultados estadísticos existentes de previos programas, puedes decir queremos una mejora de la productividad del 20%. Este es un programa que desarrollamos ahora en Serbia, donde estamos ayudando a pequeños agricultores, a incrementar la exportación de leche. Como tenemos las bases estadísticas, podemos decir que pagaremos en base de si se consigue aumentar un 20% de la productividad. En el caso de Suecia, no obstante, utilizaron otro método, un poco más complejo, pero muy interesante también. Y utilizaron un grupo de control con un 30% de los beneficiarios totales, que no iba a beneficiar del programa directamente, y el 70% restante que sí beneficiaba. Entonces, de esa manera podías medir realmente el impacto y cuantificar el impacto que tenía el proyecto. Pero esto es muy importante. Creo que antes de lanzarse a hacer un bono de impacto social, tenemos que asegurar que podemos medirlo y cómo lo medimos. El siguiente paso fue analizar la capacidad que tenía el sector público para pagar, porque vamos a tener que pagar. Al final, esto es un pago por resultados. El sector privado va a poner el dinero en un primer momento, pero si se consiguen los objetivos, el sector público va a tener que devolverlo con unos intereses al sector privado. Ese es todo el objetivo del bono. Entonces, en el caso de Suecia, lo que hicieron es que midieron dos dimensiones, comparando los dos grupos, el grupo control y el grupo que beneficia del programa. Y lo que hacían es que estas dos dimensiones eran los impuestos que se generaban por aquellos emprendedores que empezaban a trabajar o encontraban un trabajo y generaban impuestos, la declaración de la renta o el impuesto sobre bienes de empresa, y también los beneficios de desempleo que se ahorraba el Estado. Entonces, estas son las dos variables que quisieron medir ellos para saber cuánto se estaba ganando, cuánto se estaba ahorrando el sector público. Impuestos que se empezaban a generar y gastos en subvenciones de desempleo que se dejaban de pagar. Y el gobierno decidió que lo que haría para pagar el interés a los inversores privados, no solamente devolver el dinero que habían puesto, sino pagar este interés, pagaría el 50% de la diferencia entre estas dos dimensiones, del impuesto y ahorro, y así se generó un muy buen retorno para los inversores privados. Creo que llegamos a un retorno del 6-7%, que es algo bastante bueno, que es algo que me gusta recalcar siempre, porque invertir en social no es invertir sin retorno. Puedes tener un buen retorno teniendo también un muy buen impacto social. Y también el Estado decidió poner una partida de 50 millones de euros, porque estamos hablando de un programa bastante grande, en el que se pusieron 50 millones de euros para poder cubrir los gastos de este programa y poder reembolsar a los inversores privados. Una vez teníamos el presupuesto y el objetivo y queríamos saber exactamente lo que queríamos, tuvimos que licitar la gestión del fondo y se hizo una licitación pública en la que licitaron bastantes fondos y se escogió un gestor de fondos cuyo trabajo fue presentar el proyecto a inversores institucionales, pero también inversores privados y venderles la idea de este proyecto para que invirtiesen, porque al final el inversor privado es el que pone el capital inicial con el que el proyecto se lleva a cabo. El sector público solamente reembolsa al final, al pagar el bono. Entonces, tuvo que atraer 50 millones de euros en inversores institucionales y privados y se consiguió. Y luego también el gestor del fondo tiene que tener también un enfoque muy social porque también se le encarga a él el seleccionar a los proveedores de los servicios y también de pagar y gestionar toda la parte financiera de ello. Entonces, al final es una especie de gestoría y gestión de un fondo para atraer por una parte inversores, pero también para gestionar esto. Hay cosas que fueron muy interesantes en este proyecto porque se dieron cuenta que lo primero que hacía falta, no hacía falta pensarlo mucho, el sueco no es un idioma sencillo ni fácil de aprender y muchos de estos refugiados e inmigrantes venían sin conocerlo. Entonces, lo primero que se hizo fue capacitar lingüísticamente a estas personas. Se les hizo también mucha orientación laboral, pero un elemento que a veces nos olvidamos y que me pareció muy, muy interesante de este proyecto es que los propios proveedores de servicios decidieron que además de ofrecer prácticas para mejorar la empleabilidad de estos inmigrantes y refugiados, también iba a ayudar a las empresas que los contrataban, porque la inserción social no siempre es muy sencilla, no siempre es fácil, cuesta un esfuerzo, y muchas empresas no es que no tengan la voluntad de contratar a personas de un origen completamente diferente, sino que a veces no tienen las herramientas socioculturales para hacerlo. Entonces, esta capacitación que hicieron me pareció una innovación muy grande y algo al que yo personalmente no había pensado nunca y que es clave para asegurarnos la inserción de las personas.
Y ahora me gustaría concentrarme un minuto en los resultados, porque no solamente conseguimos lanzar esto, sino que ya tenemos resultados. Y los resultados que hemos recibido del evaluador externo han sido muy buenos. Tan buenos que realmente estamos lanzando y preparando lanzar una segunda ronda de este proyecto. Tuvimos, el Estado sueco logró ahorrar 20 millones de euros. Entre los impuestos que se generaron, los beneficios de desempleo que se ahorraron y que se pagó por los resultados obtenidos y no simplemente por capacitación, consiguió ahorrarse 20 millones en 3 años, que es una cantidad bastante importante de dinero. Para los inmigrantes y los refugiados, encontraron trabajo un 20% más rápido que el grupo de control. O sea, estamos hablando casi de la cuarta parte menos de tiempo para encontrar un trabajo que el resto, un quinto menos que el resto de los que no estaban beneficiándose de este servicio. Así que logramos que el proveedor hiciese y desarrollase un producto muy innovador que funcionó muy, muy bien, claramente cuantificable. El proveedor de servicio, como decía, innovó y sacó nuevas ideas, como por ejemplo acercarse a las pymes, a darles capacidad a ellas para poder absorber esta demanda de trabajo. Y finalmente, lo anticipé antes, el fondo generó unos retornos financieros de un 7%. Así que aquellos inversores que pusieron dinero en el proyecto no solo vieron que habían logrado mejorar la vida de las personas en Suecia, sino que también consiguieron con ello un retorno financiero bastante importante. Entonces, para mí esto es un win-win-win-win por todos los actores que están metidos. Y creo que es algo que en España tal vez no existe mucho, ¿no? María Ángeles, comentabas que hay un proyecto que está casi ahí, otros que lo plantean, pero yo sí que invito a toda la administración pública a acercarse a los fondos europeos porque hay experiencia en ello, el Fondo Europeo de Inversiones trabaja también mucho en ello, el Banco Europeo de Inversiones también, y creo que tiene un futuro tanto para la eficiencia del uso de los recursos públicos como para los objetivos que se construyen, muy importante para nuestro país. Jo, qué interesante. Además, me encanta que haya resultados, ¿no? Que 3 años después ya se pueda decir algo, ¿no? Porque muchas veces estas innovaciones tardan tanto en empezar a tener resultado que uno se entusiasma, pero luego hasta que llega. Y el caso sueco me parece, vamos, súper motivante, ¿no? Y inspirador para otras administraciones. Jo, Roberto, se nos acabó el tiempo del podcast de hoy, pero sí que me encantaría ver contigo si alguna vez nos interesaría o te interesa a ti hacer un Impact Coffee más enfocado a la administración, que de verdad le demos difusión entre gente que trabaja en la administración ahora y que está con los fondos que llegan europeos nuevos para esta recuperación en la mano y ver qué hacer. Y luego quizá también el rol de las corporaciones, ¿no? Que andan muy locas sacando bonos de clima, ¿no? De cambio climático y tal y cual, pero esta parte social está ahí muy huérfana. Merecería la pena darles ahí unas cuantas ideas. Así que te voy a exprimir para que nos des más información en otros Impact Coffee. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti, María Ángeles, y con placer, evidentemente. Contad conmigo para las siguientes. Nos vemos pronto. Chao. Hasta pronto.